Profe, buenas tardes. Sí, señora, tenemos dos tutoras, una es Carolina y la otra es Lorena. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctores. ¿Me escuchan? sí, doctora, ¿cómo Buenas está? noches, doctora. Buenas Bienvenidos noches, a doctora. clase. ¿Cómo están? Creo que no Buenas nos noches, conocemos gracias. personalmente. Buenas noches. Creo que no nos conocemos personalmente ni hemos tenido la oportunidad de tener clase antes. Ustedes son de los niños chiquitos consentidos de la universidad, los niños de tercero, entonces todavía no nos conocemos, lamentablemente. Mi nombre es Liliana González. Vamos a ver la clase de Derecho Penal Especial 1. Su grupo es el tercero A, desconozco cuántos son. Muy amablemente, nuestra monitora, que es Carolina Parra, bueno, fue con la persona que me comuniqué como monitora, me anexó al grupo que ustedes tenían, que venían manejando, y a través de ese grupo de WhatsApp les envié la información que se encuentra también disponible en plataforma frente a la metodología que vamos a utilizar en la clase, frente a lo que deberían haber o lo que deben haber hecho para el día de hoy ya, que es pues tener a disposición el enlace que están usando en este momento, que va a ser el mismo siempre para manejar nuestras clases. Este es el mismo enlace de Zoom que tenemos siempre. Esta cuenta de Zoom es solamente mía, es decir, no es de la universidad. Entonces no vamos a tener inconvenientes ni de licenciación, ni de tiempos, ni de participantes. Entonces es una gran bendición no tener que interrumpir el proceso de aprendizaje. Sin embargo, pues tal vez algunos no se han enterado de la información, ya sea porque no hacen parte del grupo de WhatsApp, no están habitualmente en este salón, sino tal vez están viendo la materia de otro lado, o acabaron de llegar a la universidad, o están en reintegros, o etcétera, etcétera. Hay miles de situaciones que pueden implicar eso. Sin embargo, para ese aspecto, les envié de nuevo la información, ya está disponible la plataforma, en la parte de mi materia. Entiendo que la plataforma está en mantenimiento, entiendo que desde ayer hasta el 16 tal vez. Entonces, por eso vamos a tener algunos inconvenientes quizás en plataforma, pero en todo caso, el chat del grupo siempre va a ser nuestra principal forma de comunicación. Es vital que estén en ese chat, independientemente si son o no del salón, en el sentido en que si están permanentemente en el 3A o no, es muy importante que estén allí, porque a través de ese chat de WhatsApp vamos a trabajar la mayoría de ejercicios, por no decir que todos, los parciales y demás, y se entregan por WhatsApp. De manera que si no estamos en el grupo, pues vamos a tener varios inconvenientes, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quería como que todos supieran. He escuchado de pronto una compañerita que acabó de llegar por ahí, la doctora Viviana, que señalaba que eh, quería saber cuál era el grupo y demás para los trabajos, para la información, pero esa información está disponible desde el jueves en plataforma y en el grupo de WhatsApp también está en plataforma desde esa fecha. Sin embargo, si alguno tiene inconvenientes para acceder a la información, en este momento se las voy a proyectar para que la tengan todos y les voy a explicar lentamente la metodología, porque una cosa es pues que aparezca eventualmente en plataforma o que ustedes la tengan eventualmente en el WhatsApp, y otra cosa es que realmente estemos entendiendo de qué se trata o cómo es que vamos a manejar esta materia. ¿Listo? Entonces, en este momento bueno, acabo de ingresar el último, hay 85 personas conectadas, incluyéndome. No sé cuántos son ustedes en el salón habitualmente. Eh, Carolina, ¿me puedes decir, por favor, cuántos son en el salón más o menos? Buenas noches, profesora y compañeros y compañeras. Habitualmente somos en promedio 85 y 90 más o menos. Ok, listo. Es un grupo numeroso, pero habitual de los que nos toca manejar en la universidad, entonces no hay inconveniente por ese lado. Voy entonces a publicarles, bueno, a proyectarles la información, explicarles cómo es la metodología mía. Esa metodología yo creo que soy la única de toda la Universitaria de Colombia que la tiene, y me ha dado resultado. Veo que ustedes están escribiendo en el chat
sus nombres, eso no es necesario. En algún momento lo escribí, pero se perdió en el chat del grupo. No es necesario que escriban sus nombres en el chat. Eso nos distrae a todos no lo veo necesario. Dentro de la información que les publiqué, les decía que va a haber 3 momentos de toma de lista. Yo no la tomo, o sea, perdónenme de corazón, pero me parece una pérdida de tiempo y de dinero de ustedes gastarme un montón de tiempo llamando a 90 personas para que alguno no escuche y empiecen las peleas de no escuché, se me fue el internet y no sé qué, y yo estaba aquí y ta. Entonces vamos a ahorrarnos todo ese paso harto de la llamada lista, que nos lo exigen tanto ustedes como a mí, y lo vamos a hacer en 3 momentos diferentes. No tomo yo la lista, no la toma Carolina, la toma otra Carolina, que es mi asistente, que también se llama Caro, y Caro ingresa en 3 momentos distintos a la plataforma, toma los pantallazos de todos los que estén conectados en ese momento. Por eso les pido, por favor, que siempre verifiquen que al menos uno de sus nombres y sus apellidos esté registrado en el Zoom de donde están ingresando. Comprendo que a veces tienen inconvenientes y no ingresan desde el mismo dispositivo, sino que, por ejemplo, que pedí el de mi hermano, el de mi primo, el de mi tía, estoy en la oficina, no sé qué. Entonces verifiquen siempre que su Zoom aparezca con su nombre y su apellido para que Caro no les vaya a colocar falla. Insisto, Caro es mi asistente, no es Carolina, nuestra monitora. Curiosamente tiene el mismo nombre, pero es ella quien lo hace. Entonces ella ingresa en 3 momentos distintos de la clase. ¿Por qué lo hago así? Porque si lo hiciera en un solo momento, es posible que alguno tenga falla de internet y se le caiga. Y uno es tan de malas a veces que fijo cuando entraron a llamar listo, uno se le había caído el internet. Pero que ya se le haya caído en 3 momentos distintos de la clase, eso sí ya sería como sospechoso. En los mismos 3 momentos en donde entró la monitora, pues sería muy raro. Entonces vamos a borrarnos la llamada lista, que ustedes estén escribiendo en el chat, porque a veces vamos a tener que utilizar el chat de Zoom para otras cosas, sobre todo si hay compañeros que no tienen acceso a audio. Muchos van a tener que participar a través del chat, porque aquí las oportunidades deben ser iguales para todos. Yo en mi metodología hago ejercicios a diario, ya vamos a ir para allá, y entonces es importante que todos tengan la misma capacidad de participar en clase. Y si alguien no tiene audio, pues ¿cómo más usarlo si no es por el chat? Y si yo veo ese reguero de nombres, pues me pierdo, ¿listo? Entonces es importante que tengamos esa situación en cuenta. Doctora, buenas tardes. Doctor Romero, buenas tardes. Doctora, disculpe, qué pena, ¿será que estoy equivocado? Yo estoy aquí en el 3D. No, señor, está en el 3A. Ingresó a su merced al que no era. Bueno, doctora, muchas gracias. Cordial saludo ahí para todos los doctores, doctoras. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Discúlpeme. es tu salón. Disculpe. Bueno. No te preocupes. Listo. Entonces, les estaba diciendo, entonces vamos a mantener nuestro chat libre solo para participaciones de compañeros que no tengan acceso al chat de Zoom, ¿listo? Siempre que yo les diga que vayan a participar, envíamelo por el Zoom, les digo, es este chat. Cuando les diga que vamos a hacer ejercicios contrarreloj, que a veces yo los llamo contrarreloj o muerte súbita, ya van a saber por qué, esos ejercicios sí se envían por WhatsApp. Entonces ya vamos a ver cómo es que vamos participando, ¿listo? Voy entonces a proyectarles el documento que ustedes, la gran mayoría ya conoce y debieron haber leído, porque los enviamos desde el jueves y están disponibles en plataforma desde el día jueves. Si no, tranquilos, van a estar ahí colgados todo el módulo, no vamos a tener inconveniente, ¿listo? Lo primero es que es importantísimo, ya la mayoría de ustedes debió haberlo hecho, pero si no, es importante que matriculen la materia. Esta es la clave que por defecto nos ha asignado la universidad, números del 1 al 6. Con esa inscriben su materia, pero también es muy importante que además de matricularla, también se registren y matriculen la materia en la plataforma o el aplicativo IUDC para poderles subir sus notas. Esto es vital, ¿por qué? Porque cuando ustedes no están matriculados en IUDC, nosotros reportamos las notas y registro y control se demora el triple en subirlas a esa plataforma, porque es la de todos los estudiantes de todos los niveles que no se inscribieron.
Entonces, hasta que pongan a una señorita a digitar materia por materia de cada uno de los que no se inscribió, pues se demora mucho más y entonces empiezan ustedes, no me parece la nota, no me parece la nota, y yo vi la materia y no sé qué. Entonces, es importantísimo que además de matricular la materia en plataforma, se registren en IUDC si no lo han hecho para tener entonces la materia también inscrita. Adicional, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Eh, Ya damos Profe, una cosita, lo que pasa es que uno a veces se inscribe en la plataforma de notas y uno va a revisar después y no sale matriculado. Digamos, el semestre pasado yo me matriculé y después me tocó volverme a matricular porque no salía. Y Ok, creo que a ya. muchos compañeros también les pasó así. Es importante entonces que si ustedes se inscribieron, verifiquen por ahí a la semana, digamos, de haberse inscrito, si realmente están o no en IUDC, porque nosotros no manejamos esa plataforma como docentes. Es decir, yo realmente en este momento no voy a ingresar a nada de esa plataforma. Yo ingreso cuando terminamos nuestro módulo para subir corte por corte de los de ustedes y la nota definitiva. Es ahí cuando yo ingreso y yo miro el listado de los que aparecen ahí y le subo solamente a IUDC las notas de los que están allí. A los demás me toca pasarlas por otro medio y eso lo maneja directamente registro y control. Entonces, ya que me estás diciendo que tienen ese inconveniente que no lo había escuchado, es importante que ustedes estén verificando si realmente están inscritos o no, y si no, informarle a la universidad y decirle, oiga, mire, yo me inscribo y no aparece. Yo me inscrito en UDC y no está. ¿Listo? Ahora, Andrés Eduardo Dueñas me dice, no hay plataforma habilitada. Tal vez en este momento no la haya, no sé por qué. Se supone, no, a nosotros los profesores nos dijeron que estaba desde la semana pasada, pero entiendo que es que la plataforma en este momento está en mantenimiento. Si está en mantenimiento, si no me equivoco, está hasta el 16 en mantenimiento, entonces después del 16 pueden hacer esto, tranquilos. La idea es que estemos, estos asuntos de carácter administrativo, técnico, logístico, los manejamos el día de hoy, ustedes les doy los instructivos de lo que deben hacer y a más tardar en una semana ya debe estar. Lo que yo no quisiera es que lleguemos al final del módulo y usted siga preguntándome a mí cuál es el ingreso para llegar a Zoom, cuando hay parciales, nada de esas cosas, porque todo está desde el primer día, ¿listo? Y el día de hoy me voy a tomar un tiempito cortico de nuestra clase para explicarles la metodología, ¿listo? Entonces, después del 16 de mayo, gracias a los que están escribiendo en el chat, van a poder ingresar de nueva plataforma para hacer estas inscripciones. Entonces, no olviden hacer las dos, tanto de la matrícula de la materia como la de UDS. Ahora, siempre vamos a manejar el mismo chat, no, sino el mismo enlace de Zoom para ingresar a nuestras clases, salvo que alguien se nos filtre en el salón. No como el señor que llegó ahorita, el compañero que llegó equivocado de salón, sino una de las personas de estas personas de comunidades internacionales, especialistas en hackers o yo no sé qué, que se meten a filtrar las reuniones de alguna manera para dañar las clases. Me ha pasado una sola vez que se me metió alguien mexicano por allá y le dimos sopa y seco, porque pretendía saber más derecho colombiano que nosotros, entonces pues le fue bastante mal, y por esa razón cambiamos el ingreso. Pero, insisto, solo pasó una sola vez, y si eso llega a pasar, informo inmediatamente por el WhatsApp del grupo si es que tenemos que cambiar el enlace de ingreso. De lo contrario, siempre va a ser el mismo. Es este que están utilizando el día de hoy, que está aquí también en este documento que les estoy mostrando, que se llama Instrucciones Generales, que está publicado en plataforma, que se envió por grupo de chat de WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces siempre vamos a tener este mismo enlace. Les publiqué la dirección de la reunión y la contraseña, porque algunos no sé por qué se las pide, pero ahí está. También en el documento, en el punto 5, van a encontrar el enlace directo para ingresar al chat de WhatsApp del grupo si tú no estás en el grupo. Es decir, si tú no eres del 3A y estás viendo la materia porque te pasaste de la noche a de la mañana a la noche o por lo que sea, o porque llegaste de reintegro y te metiste a tercero, entonces por favor debes darle clic en este chat, en este enlace para que puedas ingresar al WhatsApp, porque lo que te digo es nuestra principal forma de comunicación, es allí donde se van a entregar los trabajos, es allí en donde se van a hacer las exoneraciones, etcétera, etcétera y demás. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La otra situación es que nosotros
lo que les decía, no vamos a gastar tiempo llamando listas, ni ustedes escribiendo en el chat sus nombres, ni nada de esas cosas. Aquí venimos a estudiar, a aprender y hay que aprovechar al máximo el tiempo. Derecho penal es una de las materias más amplias del derecho. Tenemos muy poco tiempo para verla, gracias a Dios en la modificación que le hice al pensum con el que ustedes entraron ahora, tienen 2 penales especiales, el pensum anterior tenía solo 1, entonces por esa razón yo hice la modificación, bueno, les explico un poco, yo era la vicedecana de la Facultad de Derecho y soy la directora del área de Derecho Penal, entonces por esa razón específica fui yo quien hizo las modificaciones en el área de Derecho Penal y algunas partes de Derecho Administrativo, que también es mi otra área de conocimiento, para los nuevos pensum que quedaron aprobados y es en el que ustedes están cursando actualmente. Entonces ahora tenemos 2 penales especiales, pero aún así es muy corto el tiempo para ver tanto tema. Entonces no voy a gastarme la vida y hacerles perder a ustedes su dinero llamando listas eternas de salones tan grandes como este, sino que lo que vamos a hacer es, les explico de nuevo porque algunos acabaron de entrar, es que mi monitora, mi asistente personal, que no es nadie del salón, no es nadie de la universitaria, es mi asistente, ingresa en 3 momentos distintos de la clase a tomar pantallazos de quienes están conectados y ella así es que verifica la lista. Por eso es que ustedes siempre cuando ingresen deben verificar que en Zoom aparezcan sus nombres y apellidos correctamente inscritos para que ella pueda guiarse y alimentar la lista y colocarles a ustedes la asistencia diaria. Sobre este tema específico, es importante tener en cuenta que por lo general, máximo a las 6:05 estoy comenzando. Por la misma razón, ¿no? O sea, hombre, es corto el tiempo. Y tratamos de ir hasta las 7:45. A veces, cuando uno habla de lo que lo enamora, se le pega la aguja y terminan dándonos las 8. Si son las 7:45, 7:50 y no he parado, me avisan, por favor, para que ustedes alcancen a descansar. Pues porque a veces uno se apasiona y no se da cuenta que el tiempo pasa. ¿Listo? Ahora, como les decía, es importantísimo que estén pendientes del WhatsApp y pendientes de la plataforma. Tanto en plataforma como en WhatsApp se les van a enviar todo el tiempo diapositivas, sentencias, ejercicios, ayudas de todo carácter, audiovisual, no solamente PowerPoints, es decir, diapositivas, sino también van a tener acceso a Prezi y a otras cosas, conferencias del Colegio Nacional de Abogados o del Colegio de Abogados Penalistas del que hago parte en Colombia, y diferentes informaciones para que sea de complemento a la clase. En algunos casos vamos a hablar de esas informaciones dentro de la clase. Entonces, es muy importante que ustedes estén en los 2, tanto en WhatsApp como en plataforma. ¿Por qué no solamente manejo la plataforma de la universidad? Por los problemas justamente que estaban comentando ustedes. La plataforma está caída, la plataforma no funciona, no nos deja ingresar, está colapsada, está muy lenta, lo que sea. Por esa misma razón, no manejo solamente ese canal de comunicación, sino que nuestro canal de comunicación permanente es WhatsApp. Si a veces estoy en Zoom con ustedes, en plena clase, y se me corta la comunicación porque pues se fue la luz, no porque yo no pague el recibo, sino porque se va la luz, o porque se cae el internet, o lo que sea, entonces yo les escribo y les digo en el chat de Zoom, qué pena con ustedes, se fue la luz, lo que haya pasado, ya ingreso, me sacó el Zoom, para que ustedes sepan todo el tiempo y estemos en esa comunicación permanente. Ese chat de Zoom ese chat de WhatsApp, va a estar constantemente en funcionamiento. Va a funcionar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche. ¿Por qué hasta las 11 de la noche? Porque nosotros estamos viendo clase de noche. Entonces, ustedes terminan clase a las 8 conmigo, pero yo ingreso con otro salón de 8 a 10 con sus compañeros del B. Y entonces entre 10 y 11 lo que hago es alimentar la plataforma, quemar los videos, subirlos a mi canal de YouTube, enviarles a ustedes el ingreso al canal de YouTube de cada clase, todos los días antes de las 11 de la noche ustedes tienen la clase grabada, cosa que si les faltó repasar algo, si no pudo ingresar a clase o lo que sea, tengan ustedes en su disponibilidad o a su disposición la grabación de la clase correspondiente. ¿Listo? Entonces es muy importante que estemos en las 2, tanto en plataforma como en WhatsApp. Ahora, estas van a ser las fechas de nuestros parciales. Desde el día de hoy les digo cuándo son los parciales, precisamente para que ustedes lo sepan
y se organicen con tiempo. ¿Por qué? Pues porque muchos de ustedes están trabajando aún, otros están en otros lugares y con esta situación que estamos viviendo desde hace un tiempo de pandemia y ahora con las situaciones de afectación al orden público y demás, es importante que ustedes logren programarse exactamente para qué fechas van a ser los parciales. Los parciales suelo hacerlos los viernes. Mis parciales son distintos de todos los demás. Por la misma razón, mi metodología es distinta del resto de profesores de la universidad y en modalidad virtual es aún más distinta. Yo hago 3 parciales, cada uno de ellos tiene un porcentaje específico de acuerdo a lo que la universidad exige, 30, 30 y 40%, para completar un 100%. Estamos manejando la calificación habitual. Durante un tiempo no lo hicimos así cuando inició la pandemia, sino era que era cualitativa, ahorita es cuantitativa de nuevo, es decir, que va en escalas de 0 a 5. De esa manera se van a evaluar los parciales. Los parciales duran aproximadamente un fin de semana, es decir, ustedes están en parcial todo el fin de semana. ¿Qué quiere decir eso? No es que yo los tenga en parcial oral ni nada de estas cosas. Respeto mucho a profesores como el doctor Pedro Pablo que tienen la paciencia de sentarse a hacer parciales orales. Yo no los hago así. Entonces, ¿qué hago yo? Mis parciales son casuísticos. Entonces son películas, son series, son canciones, son ejercicios que les coloco como parcial y ustedes empiezan el día viernes. Cuando termina la clase está disponible el parcial y ustedes tienen hasta el domingo para entregarlo. O a veces solamente el domingo para entregarlo. ¿Por qué razón? Como en este mundo todo el mundo no piensa igual, no falta el que muy juicioso haga su parcial, lo entregue el sábado y entonces algunos que no son juiciosos entonces se copian del que entregó el parcial y presentan ese parcial otra vez y lo presentan el sábado en la tarde. Por ejemplo, la respuesta que dio el compañero o la compañera. Entonces, en ocasiones coloco una fecha límite, o sea, una hora exacta para enviarlo para que los copiones no tengan tiempo de copiarse de los pilosos. Que espero que aquí no haya ningún copión, pero por si acaso. Entonces digo, por ejemplo, el parcial debe entregarse el domingo entre las 8 y 8 y cuarto de la noche. Entonces va a tener 15 minutos para entregar su parcial, pero usted tiene para desarrollarlo desde el viernes por la noche, el sábado y hasta el domingo. ¿Listo? Para que ustedes sepan cómo van a ser los parciales. Eso quiere decir que los parciales inician en las fechas que están aquí. Inician el 21 de mayo, inician el 28 de mayo e inician el 4 de junio, pero duran el fin de semana correspondiente, no porque así de largo sea, sino porque usted va a tener todo ese tiempo para desarrollarlo, porque sé que está en un horario no curricular. Lo que quiere decir que los viernes 21, 28 de mayo y 4 de junio va a haber clase normal. ¿Cuál es la buena noticia o la extraordinaria noticia? Que casi ninguno de ustedes va a tener que presentar ninguno de los parciales. Eso es mi sueño, ¿no? Ojalá que sea el de ustedes también. ¿Por qué razón? Porque ustedes todos los días, o al menos una vez por semana, en ocasiones 2 veces por semana, 3 veces por semana, van a tener ejercicios de exoneración en clase. ¿Eso qué quiere decir? Yo les explico los temarios correspondientes, pregunto, ustedes aquí pueden preguntar todo lo que quieran sobre el tema de la materia. Acá no les tiene que dar pena preguntar nada, ni a mí me molesta que pregunten 3 veces, 4 veces hasta que entiendan. ¿Listo? Cuando ya todos hayan entendido, digo, listo, ejercicio de exoneración. El ejercicio de exoneración es contrarreloj. Yo les coloco un ejercicio, ustedes deben desarrollarlo en el tiempo que se les dice y entregarlo por el medio que se les dice. Hay reglas para cada uno de los ejercicios. Algunos de los ejercicios, muchos de ellos son sustentación oral en clase. Entonces, por ejemplo, empiezo un ejercicio a las 7 y cuarto. Digo, tienen 5 minutos. Levanten la mano los 15 primeros. Los 15 primeros que levantaron la mano empiezan la participación oral y los que tengan la respuesta correcta quedan sin parcial, es decir, quedan exonerados de parcial y no deben presentar el respectivo parcial. ¿Qué pasa con los demás? No les pasa nada. Simplemente vuelven a entrar por otro ejercicio de exoneración si vuelve a haber y si no quedan en ninguno, pues presentan el parcial. ¿Listo? Así es como vamos a trabajar para facilitar además el tema, porque eso nos mantiene despiertos a todos, ¿no? Ustedes están atentos de que en cualquier momento, pum, gritaron fecha de exoneración, entonces estamos todos en tiempo en clase y demás, porque pues usted como no sabe en qué momento va a llamar lista yo, porque pues pasa Carolina y demás, pues usted deja eso ahí, se va por allá a ver el partido, a ver las noticias, a ver la novela, La Reina del Flow, yo qué sé. Si lo quiere ir a hacer, vaya, no hay problema. Pero si yo dije ejercicio de exoneración y usted no estaba ahí, perdió esa oportunidad, lo que quiere decir que usted tiene que ponerse a estudiar las clases y presentar el parcial.
porque si no estuvo, porque estaba pendiente de la reina del flow, pues ni modo. ¿Listo? Entonces, los ejercicios de exoneración se realizan en clase. ¿Listo? Si es un ejercicio supremamente difícil, lo dejo de un día para otro y lo envían a través del WhatsApp del salón con las instrucciones que se les entreguen. Entonces, a veces les digo, tienen hasta las 12 de la noche para enviarlo o tienen hasta las 8 de la mañana para enviarlo. Si usted no lo quiere entregar, si usted no lo puede entregar, no hay ningún problema porque es ejercicio de exoneración. Entonces, usted puede esperar al próximo, si lo hay, o presentar su parcial. Es decir, esto es un gana o gana, porque tú estás jugando todo el tiempo y realmente no pierdes nada. Lo único que tienes es la posibilidad de pasar y ahorrarte un parcial rejarto un fin de semana. ¿Listo? Eso es lo importante, pues, para que ustedes sepan que, insisto, este método solamente es mío, no le van a decir al otro profe que mire, que no, eso es solamente conmigo. ¿Listo? ¿Qué van a necesitar ustedes en esta materia? Y sin eso no pueden ingresar a clase. No porque yo vaya a ir a sacarlo de clase a ustedes, sino porque es que se me va a trabar, se me va a quedar. La clase es muy rápida, es compleja, y entonces si usted no tiene las cosas a su disposición, pues se me va a quedar atrasado. A veces yo le digo, en tal artículo aplíqueme tal pena, y entonces usted no tiene el código a su disposición, pues se fregó, porque ¿a dónde va a salir a buscarlo a las 8 de la noche? ¿Listo? Entonces, importantísimo tener siempre cuaderno u hojas, porque usted va a tomar apuntes hasta que, mejor dicho, a pesar de que yo le voy a mandar todo lo que hacemos en clase y que usted lo va a ver 1000 veces, usted va a tener que tomar apuntes porque hay cosas que usted solamente entiende con los muñequitos que usted escribe. ¿Listo? Lo segundo, necesito que tenga la ley 599 de 2000 y la ley 906 de 2004 actualizadas. Esas dos, si usted no tiene la posibilidad en este momento por situación de pandemia, por paro nacional y demás, de ir a conseguirse un código de los de la calle, que por lo general los venden en el centro en donde todo el mundo está echando piedra ahorita, pues no se preocupe. Yo le voy a enseñar hoy a descargarlo para que lo tenga todo el tiempo actualizado, para que lo tenga en su consulta permanente en el computador y no tenga que acceder al libro como tal para estarlo teniendo ahí. Si ya lo tiene, pues mejor que lo tenga actualizado, entonces va a tener también la oportunidad con Google de mantener su código actualizado, ya que estamos en modalidad virtual, que eso no nos lo permitiría fácilmente si estuviéramos en modalidad presencial. También necesito, vital, una calculadora. En lo posible, ojalá, de por Diosito, aparte del celular o del computador que estás usando para conectarte. ¿Por qué razón? No necesito calculadoras graficadoras ni que hagan ecuaciones y que sepan cocinar solas, nada de eso. Una calculadora, esas panaderas de 8.000 pesos de ahí, de la calle, no importa. Que sirva, la bendita. Porque vamos a aprender a individualizar penas, a tasar las penas, cómo se aplican las penas en Colombia. Y los ejercicios, muchos de ellos, como son matemáticas y son contrarreloj, implican que usted tenga facilidad de una calculadora. A veces en el computador se traba, a veces mientras usted está mirando la pantalla del computador cambió algo en el caso que yo le estoy poniendo, o se mete al celular y por allá le escribió el ex, la tóxica o el tóxico, y entonces usted se desconcentró y no presentó el ejercicio. Entonces, por favor, trate de que la calculadora sea parte de cualquier dispositivo que usted esté usando. ¿Listo? Sin eso, grave. Ahora, yo soy pésima para las matemáticas. O sea, por eso soy abogada, tranquilo. Yo sé que muchos de ustedes dirán, ay, pero yo estudié Derecho porque no me gustan las matemáticas. Tranquilo, yo también estudié Derecho porque no me gustan las matemáticas. Pero si yo pude, pues puede usted, tranquilo. Son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Lo más grave que vamos a hacer es sacar un porcentaje o una regla de 3. De resto va a ser súper sencillo. Además lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a aprender a hacerlo con los Simpson. Entonces usted va a aprender y va a amar esta materia. ¿Listo? No se asuste y aquí puede preguntar lo que quiera. Además, el derecho penal sale todos los días en las noticias, es el único derecho que tiene esa facilidad, entonces vamos a tener todo el tiempo casos de dónde echar mano y preguntar y qué es esto y qué es lo otro y no sé qué. Listo. Y en sí, ese es el primer documento, la metodología. Pues en el documento de instrucciones generales, la metodología es ya más específico qué clase de metodología aplico en clase, que es mucho de pedagogía y demás, entonces es un poquito como más filosófico, pero es otro documento que nos exige la universidad y entonces también está a su disposición. La otra que les iba a comentar, que no me gusta, es, como ustedes no me conocen y yo no tengo el placer de conocerlos,
la universidad nos pide que les informemos quiénes somos. Entonces, como les dije hace un momento, era la vicedecana de la Facultad de Derecho, me retiré porque me dio por tener bebés, entonces pues ni modo, así era como un poquito más complejo quedarme al frente de la universidad. Soy la directora del área de Derecho Penal en la Universitaria de Colombia, llevo en la Universitaria de Colombia desde el año 2013, ya hago parte de los anaqueles de la universidad. Soy especialista en Derecho Penal, abogada de la Universidad Libre, soy de la Libre en todo el sentido, es decir, soy abogada de la Libre, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Libre, magíster en Derecho Administrativo de la Libre, toda la Libre, docente universitaria con especialización en la Libre, etcétera, etcétera. ¿Por qué de la Libre? Porque amo la universidad y además porque todo me lo dejan más barato si lo hago allá, porque ya soy egresada de allá, entonces me queda más barato. ¿Listo? ¿Qué más hago yo en la vida? Yo estuve 7 años en la rama judicial, llegué a ser juez penal municipal con funciones de conocimiento. Me retiré en el año 2013 de la universidad, de la rama judicial. ¿Por qué se retiró de la rama? Porque me hicieron un cajón horrible, se me saltó la piedra y me fui, ya. Y ingresé a la Defensoría del Pueblo. En la Defensoría del Pueblo ejercí durante 4 años como defensa de procesados Ley 600, 906, Justicia y Paz. Y actualmente sigo en la Defensoría del Pueblo en la Unidad de Víctimas Especiales. Esto es unidad, no son los de la ley y el orden ni nada de eso, suena así, pero no es así. Somos los que defendemos niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales, víctimas de cualquier delito en este país, comunidades LGBTI, feminicidios y tentativas de feminicidio, lesiones con agentes químicos, tratas de personas. En eso nos especializamos nosotros, la Unidad de Víctimas Especiales. Entonces vivo el 95% de mi tiempo en Derecho Penal. Me la paso en audiencias todos los días. Soy abogada litigante también en Derecho Penal, Constitucional y Administrativo. En esos campos me muevo, entonces por esa razón les voy a dictar la clase de penal especial. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre la metodología, mis doctores queridos? Ok, listo. Las fechas de los parciales no se mueven, salvo que la situación sea drástica, es decir, que Dios no lo quiera, el paro empeore, la pandemia empeore y ya no podamos conectarnos, movemos una fecha parcial. De resto, no la movemos, porque, insisto, los que van a presentar el parcial es excepcionalísimo y las vamos a presentar en diferentes momentos del fin de semana, entonces no va a haber... Doctora, disculpe una pregunta. ¿Listo? Qué pena, doctora, una pregunta. Digamos, dentro de su materia, solamente todo va a ser individual, ¿sí? No va a haber grupos. Ok, perfecto. Bueno, listo. Eventualmente no va a haber grupos. ¿Por qué razón? No me gustan los grupos presenciales porque cuando somos presenciales, porque siempre trabajan 2 o 3 y el resto no hace nada. Y no me gustan virtuales porque ahí sí es más fácil que haya gente ahí colgada de la brocha que no haga nada. Máximo hago ejercicios en parejas. Máximo. Y ustedes las eligen. Entonces, por ese lado no vamos a tener rollo. La mayoría de los ejercicios son individuales, así que aquí es sálvese quien pueda, no le podemos echar la culpa a alguien que tenía mala letra, que escribió mal, que tenía fea ortografía y que por esa razón no fue mal en el parcial. Están solos. Y los voy a poner a hablar mucho porque necesito escucharlos, porque los abogados no solamente escribimos, porque la oralidad está impuesta en todo y es muy importante que usted desde este momento, tercero, se cree abogado. Usted es abogado. ¿Listo? Porque ser abogado no implica tener un título, ser abogado es una vocación. Entonces, si usted la tiene y si ya está aquí en tercero, es porque usted sabe que esto es lo suyo. Entonces, necesito que hablemos, que se exprese con tranquilidad y demás. Ahora, más allá de las situaciones de carácter administrativo, logístico y demás de la materia, en las que ya me gasté 40 minutos, lo cual me parece una pérdida de tiempo, si alguno de ustedes quiere ir a hacer cacerolazo, ir a manifestar sus ideas en el paro, hágalo. Hágalo, que yo lo apoyo desde acá, que no puedo estar, pero si ustedes quieren hacerlo con todo el corazón, háganlo, porque si ustedes no lo hacen, nadie más lo va a hacer por nosotros, ¿listo? Si usted sí quiere quedar en clase aprendiendo y no le parece, o no quiere, o no puede, tampoco le vamos a decir nada, ¿listo? O sea, mi clase es libertad de cátedra absoluta. Entonces aquí no vamos a tener problema por ese lado. Quienes vayan a participar, les agradezco, por favor, levanten la manito en Zoom. Si no la saben levantar, bueno, mi Zoom es distinto porque es de docentes, entonces cambia un poquito porque soy la moderadora. Pero hay un lugar en donde ustedes en la parte de abajo
va a haber 3 punticos, y en esos 3 punticos usted le da more, creo, y ahí aparece levantar la mano. Y si no, al lado del chat, en los 3 punticos, usted lo ve y dice levantar la mano, ¿listo? Para que usted sepa cómo se levanta la manito, porque muchos mandan una manito de reacción, que son unos aplausos, y desaparecen en menos de medio minuto. Entonces se quedan sin poder participar, y es importantísimo que participen en clase, sobre todo en los ejercicios de exoneración. Carolina, te escuchamos. Carolina Parra. Buenas noches, profe, nuevamente. Bueno, algunos compañeros les envié el grupo de WhatsApp por el chat para que estén pendientes y se puedan agregar. Y con respecto a levantar la mano, también hay otra, o sea, como tengan actualizado Zoom, también en reacciones, tanto las reacciones como mencionó la profe están en reacciones, y también abajo dice bajar la mano o levantar la mano, también para que todos tengamos presente y podamos participar en clase. Gracias. Gracias a ti, Caro. Listo. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? Ok. Primera pregunta mía. ¿Con quién vieron penal general? Con el doctor Gutiérrez. El doctor Diego Felipe Diego Gutiérrez, profe. Diego Felipe Gutiérrez. Ok. Él también es miembro del Colegio de Abogados Penalistas, lo conozco. No lo conozco en cátedra, pero sé quién es. ¿Listo? Yo vi con el doctor Nelson Prieto. Nelson Prieto, yes. Ya, puedes irte de clase por las próximas 2 semanas. No, mentiras, tampoco. No. Es que Nelson les da muy buenas bases, entonces están muy bien preparados con él. Lo conozco a la perfección, además porque es, como dicen ustedes, parcerísimo mío, pues es uno de mis mejores amigos, lo traje a la universidad, lo conozco muy bien. Manejamos la misma línea en el derecho penal, entonces sé muy bien cómo están ubicados, cómo los deja preparados. Con los otros profes no es que sean malos, simplemente es que no conozco su metodología, entonces me toca como empezar a dar palazos de ciego a ver en dónde quedaron, ¿listo? Pero entonces ya sé que más o menos cómo están trabajando. En todo caso, yo prefiero pecar por exceso que por defecto, y prefiero iniciar con un paneo de derecho penal general antes de entrar a especial. ¿Por qué? Porque penal general son las bases, y sin bases entonces yo empiezo a construir casas en el aire y se me van a caer, ¿listo? Si ya sabemos algo, además como el repaso va a ser supremamente rápido. Si ya sabemos algo, me lo dicen, sí, profe, no sé qué, o eso no lo vimos, profe, etcétera, etcétera. Con el doctor Diego, ¿alcanzaron a individualizar penas o no? ¿No? Ok, listo. No, Viviana Baos. Doctora Viviana, dime. Yo que había levantado la mano, que tuve una oportunidad, pero sí, a ver, le informo, yo estaba en la mañana y vi Derecho Penal en segundo con el doctor Nelson, y alcanzamos a ver alguna individualización de las penas, por tiempo no terminamos, sí, infortunadamente, ¿no? Lastimosamente, pero genial, Viviana, que hayas visto con Nelson, porque lo que te digo, o sea, vamos en líneas muy parecidas. ¿Listo? Bueno, gracias, doctor. Ok. Doctora Maritza, tú y yo nos conocemos de antes, ¿no es cierto? Maritza Navarro. No, señora, nos hemos visto porque también soy pues funcionaria pública y soy de otra universidad de Bucaramanga, pero nos hemos visto pues, este es como un repaso de mis materias que vi en otra universidad. Soy nueva totalmente en la universidad, doctora. Pues te cuento que tienes una gemela por ahí, porque es igualitica a ti. Ya Por me ahí la han vi. dicho. Listo. Ok, bueno, vamos a Gracias. comenzar entonces, corazones hermosos. Les pido por favor, mantengan sus micrófonos en silencio, las cámaras, genial que las mantengan prendidas si pueden y si quieren. Odio meterme en la intimidad de sus hogares, ya de por sí esto nos obligó a abrir espacios en nuestros hogares que no deberíamos o que no querríamos compartir. Quien quiera prender la cámara está bien y quien no, no, pero sí les ruego por favor que mantengan los micrófonos silenciados porque eso nos interrumpe. Cuando voy terminando un tema, paro para ver si tienen preguntas y si no, avanzamos. ¿Listo? Vamos con... Estas diapositivas están publicadas en la plataforma desde el día jueves. Estas sí no se las envié por el grupo de WhatsApp para no enredarlos más, pero están allí para que ustedes puedan acceder a ellas y utilizarlas libremente. Es decir, no ejerzo derechos de autor sobre ellas. Y no soy envidiosa con el conocimiento, así que lo que está ahí no es mío, eso es de generaciones y generaciones de información, solamente la compilé. Listo.
Lo primero que vamos a recordar, porque ustedes ya vieron penal general, son los llamados elementos de la conducta punible. Los elementos de la conducta punible son 3. Es importante tener en cuenta que hay muchas conductas en el derecho penal no, sino en el derecho en general, que causan efectos jurídicos. Muchas. Como por ejemplo el negocio jurídico, el acto jurídico, el contrato, etcétera, etcétera. Todas esas son conductas que generan espacios o efectos dentro del mundo real. Pero esas conductas no le importan al derecho penal. La única conducta con efectos jurídicos que le interesa al derecho penal es la conducta punible. La conducta punible, que muchos conocemos como delito, es la que reúne 3 elementos que son los que están en el artículo 9 del Código Penal, que son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Hasta ahí yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos clarísimo y decimos, bueno, ok, estoy ubicado, estoy ubicada, al menos de esa vaina sí me acuerdo, eso sí lo vi. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a analizar cada uno de estos elementos para ver cómo repercuten dentro de la doctrina jurídico-penal o la dogmática jurídico-penal. La tipicidad en Colombia se encuentra desarrollada a través del artículo 10º del Código Penal. El Código Penal es la ley 599 de 2000. ¿Listo? Entonces, aquí yo con un clic, ustedes lo van a hacer en sus diapositivas cuando las tengan a disposición. Con un clic voy a entrar a la página donde está el código ubicado. Y aquí nos va a buscar exactamente el artículo que estamos usando. Entonces, el 9º nos decía que es la conducta punible y nos dice que la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. O sea, típica, antijurídica y culpable. Mírala, aquí está. Los 3 elementos de la conducta punible. Y luego en el 10, el 11 y el 12 empieza a decirnos a qué se refiere cada uno de esos elementos. Aquí voy entonces a explicarles antes de cómo es que ustedes acceden al código para que lo tengan a disposición todo el tiempo. Yo me excuso, yo sé que ustedes son millennials que vuelan en Google, pero yo explico para gente como yo, que somos ancianerians, es decir, de todos aquellos que a duras penas sabemos que existe Google y no más. Pero pues para los que de pronto ya lo saben hacer, genial, y para los que no, pues se los explico. Entonces, ¿cómo vas a tener tu código todo el tiempo a disposición para que no tengas que comprarlo y demás? Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro maestro Google. Entonces voy a compartirles acá la pantalla de mi explorador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Share screen. Tú vas a entrar a Google, normal. Y como este es derecho penal especial, lo que vamos a trabajar especialmente es la ley 599 de 2000. En algunas cosas vamos a movernos en la ley 906 de 2004, que es el actual Código de Procedimiento Penal, pero la que más vamos a usar es la 599 de 2000. Tú la vas a buscar en Google, pero le vas a colocar esto que dice a continuación, consulta de la norma. ¿Listo? Ley 599 de 2000, consulta de la norma. En tu buscador de Google van a salirte diferentes opciones. Siempre vas a entrar a la que diga Secretaría del Senado, por una razón obvia. Las leyes salen del Senado. Entonces, ¿qué más actualizado que la Secretaría del Senado? Entonces vas a ingresar allí y vas a encontrar la ley 599 de 2000. Aquí ya tienes tu código penal completamente actualizado. Entonces, acá vas a tener la búsqueda de los artículos para ubicarlos fácilmente y rápidamente en tu computador. Y por ejemplo, vamos a ir al 10º, que es el que estamos estudiando. Acá en el artículo 10º, pues no va a haber novedad, pero en algunos vas a encontrar esto de jurisprudencia y vigencia. Entonces, vigencia te va a mostrar, jurisprudencia y vigencia te va a mostrar aquí, por ejemplo, lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre este artículo específico y en algunos si los artículos han sido modificados. Por ejemplo, nosotros vamos a ver, acá busquemos un artículo al azar para que ustedes vean la modificación y aprendan a familiarizarse con el código. Vamos a ver, por ejemplo, el 208. 208, ¿listo? Entonces acá en el 208, que son los delitos de carácter sexual, ustedes van a encontrar cosas que no vieron en el 10º, porque dice notas de vigencia, jurisprudencia de vigencia y legislación anterior. Entonces quiere decir que este artículo ha sido modificado. Como te lo está mostrando ahorita, es con la modificación más reciente, que es la 1236 de 2008.
Pero si tú quieres ver, que aquí lo vamos a hacer, vamos a manejar legislaciones en el tiempo, es decir, antes y después, y vamos a aprender a manejar los delitos antes y después de cada una de las modificaciones. Entonces yo a veces les voy a colocar ejercicios con legislaciones anteriores. Entonces ustedes van a ir a la legislación anterior y de acuerdo a la fecha de los hechos, van a ubicar cuál ley era la aplicable para ese momento. Entonces aquí les está mostrando cómo estaba el artículo con la ley 599 de 2000, con el aumento de la 890, luego cómo estaba originalmente en la ley 599 de 2000, que era el original, es decir, este artículo ha sido modificado 3 veces. Cuando nació era la ley 599 de 2000 y estaba así. Con la ley 599 de 2000 entró después la 890 y quedó así, como está aquí. Y luego finalmente entró la 1236 de 2008 y quedó como está acá. ¿Ves? Entonces vamos a aprender a manejar. Por eso me encanta tener esta posibilidad ahora en virtualidad, de las cosas más rescatables de la virtualidad, y es tener a nuestra disposición legislaciones todo el tiempo, incluso de países que no son Colombia, jurisprudencias y demás a nuestra disposición con un clic. Entonces, si estamos en virtualidad, saquémosle el jugo y vamos a utilizar códigos virtuales en la medida de lo posible. Entonces, por eso les enseño a manejarlo desde acá para que ustedes lo tengan a su disposición todo el tiempo. Desde que tengan Google guardado, ahí va, desde que tengan internet, ahí van a tenerlo a su disposición cuando lo necesiten. ¿Listo? Volvamos entonces a donde estábamos. Acá. Yo pues aquí le hice hipervínculo, entonces pues por eso es que me genera automáticamente el artículo acá en la diapositiva. ¿Listo? Entonces, ya cerramos el paréntesis, volvamos a donde estábamos. Estábamos analizando que la única conducta que le importa al derecho penal es la conducta punible, que es la que tiene tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, o sea, la que es típica, antijurídica y culpable. Esa conducta típica, antijurídica y culpable tiene 3 elementos, que son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, y el primero que vamos a ver es la tipicidad. A nosotros nos enseñaron que la tipicidad es que la conducta sea típica, es decir, que esté explícitamente señalada en la ley. Y eso es verdad, pero es mucho más que eso. Veamos el 10º. Dice, la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos penales de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución política y en la ley. Entonces, vamos a ver una cosa aquí. Ahora vamos acá a la pizarra. Listo. Tipicidad. Dentro de la tipicidad, lo primero que nos hablan es de algo de que la ley debe establecer expresamente y de forma inequívoca la conducta punible. Eso es lo que se llama tipificación. ¿Qué quiere decir? Hombre, pues si la ley no quiere que hagas algo, pues tiene que decirte que eso no lo puedes hacer, ¿no es cierto? Porque si no te dice, ¿cómo haces para saber? La ley debe ser muy clara, muy expresa en decirte, hombre, mira, a mí se me ocurre que yo no quiero que tú mates. Entonces, como yo no quiero que tú mates, pues voy a hacer una ley que diga que tú no matas. Pero tiene que ser una ley expresa y que de forma inequívoca, es decir, sin lugar a expresarse, a lograr interpretaciones, dé a entender lo que la ley quiere hacer, y es que tú no mates. Eso es lo que te está diciendo primero que debe ser la tipicidad. Pero esto tiene mucho que ver con el llamado principio de legalidad, y es que la ley debe ser clara, expresa, inequívoca. Sin embargo, el principio de legalidad que ustedes vieron al inicio de la carrera, el principio de legalidad, establece como 46 apotegmas, y de esos 46 apotegmas hay uno que se refiere al tiempo de la ley. Y dice, ojo, no basta con que la ley sea expresa e inequívoca, sino que en derecho penal debe ser preexistente. Preexistente. Uh-huh. ¿Listo? Entonces, preexistente al acto que se le indilga a la persona. Si la ley quiere castigarte por algo, no solamente tiene que haberte dicho que eso no se puede hacer,
sino que además tiene que habértelo dicho antes de que tú lo hicieras, porque si no, no puede castigarte. Esos son los dos apotegmas básicos del principio de legalidad que toman forma en el principio de tipicidad en derecho penal. Es decir, oye, la ley debe ser expresa y de forma inequívoca, tanto en conductas de acción como en conductas de omisión. Pero además de eso debe ser preexistente. Entonces, pensemos en lo siguiente. Hace un momento, hace como 1 hora o 2 horas, dijeron que Lucas, el manifestante en Cali que todos conocimos hace más o menos una semana. En Pereira, profe, en Pereira. En Pereira, gracias. En Pereira, que conocimos muerte cerebral. Semana, al parecer tiene muerte cerebral. Cosa que ya había corrido por ahí el rum rum, pero ahora sí está confirmada, después de que habían dicho que se había mejorado, que ajá, que... Listo. Ok. Lucas fue avaliado por una persona o un grupo de personas que se movilizaban en un vehículo con vidrios oscuros mientras él estaba dando un discurso en el viaducto de Pereira. Se acercaron, le pidieron que se acercara a la ventanilla y abrieron fuego contra él. Ese es el hecho. Esos hechos, lo que debe hacer un penalista, lo que hace un fiscal, lo que debe hacer un defensor, lo que debe hacer un apoderado de víctimas, lo que debe hacer un juez es verificar si esos hechos se convierten en una conducta punible. Y solo serán conducta punible si tienen los 3 elementos. Primer elemento, tipicidad. Y es que estos elementos se estudian en ese orden. Es decir, tú no puedes ir y saltarte a la culpabilidad. No, tú tienes que empezar por el paso 1 y el paso 1 es la tipicidad. Entonces, ojo, ¿está prohibido que alguien dispare contra otra persona? ¿Sí o no? Sí. Okay. Señora. Claro. Sí, profe. Sí, señora, que mataré a otro. Expresamente ha señalado de forma inequívoca, oye, hombre, mira, no le dispares a la gente, por favor, si no la mates. ¿La ley ha dicho eso? ¿Cómo es la pregunta, profe? La ley en alguna parte dice que no se puede matar a otra persona, es decir, que no le puedes disparar a alguien. Artículo 103 del Código Penal. Muy bien, entonces vamos para allá. Nuestro código interactivo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ustedes? Me perdieron, chicos, ¿dónde están? Dios mío, de tanta pantalla abierta a veces pasa eso. Espérame que no los encuentro ahora. Acá están, ya. Entonces, aquí vamos a ir a nuestro código interactivo, que es el que les abrí hace un momento. Y vamos a buscar el 103 aquí. Uno de los delitos que incluso vamos a empezar, que es parte de penal especial, que es los delitos en particular. Y nos dice homicidio. Ahorita las penas no nos importan. El que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Ojo, la ley no te está diciendo, está prohibido matar. No te lo dice. El legislador en derecho penal es un legislador muy chistoso, porque él no te dice que no lo puedes hacer, sino te dice, oye, mira, tú verás si matas o no matas, pero si matas, te voy a clavar una pena de tanto a tanto. Eso es lo que te está diciendo. Pero no te dicen que no mates, te dicen, mira, aquí como que no nos gusta la gente que mata. Entonces, como no nos gusta, la castigamos con una pena de tanto a tanto. Tú verás, si tú te limitas a matar a alguien, pues te vas a hacer acreedor posiblemente a esa pena. Es decir, que si bien la ley no nos dice expresamente que no matemos, nos dice pilas, pilas. Porque si tú matas a alguien, la pena es de tanto a tanto. Eso dice el derecho penal. Pero el derecho constitucional, en la Constitución Política de Colombia, nos dice el derecho a la vida es inviolable y es un derecho fundamental. No habrá pena de muerte. Eso dice nuestra Constitución. El derecho a la vida es inviolable. O sea, aquí no matamos gente. Ya vamos a ver que eso no es tan cierto, pero aquí no matamos gente. Y si la matamos, pues entonces tendrás una pena de tanto a tanto. Entonces, la conducta de la persona o personas que disparó contra Lucas, que en este momento no ha muerto, pero que tiene muerte cerebral y que posiblemente va a perder la vida lamentablemente por este ataque. ¿Esa conducta es típica? Es decir, el legislador... Sí, señora. Okay. Sí, señora. Se encuentra en el típica. código, de acuerdo. Es típica. Está en el código. Listo. Ahí está.
Entonces, pero nos falta una vaina. Y es Profe. que no basta con que esté en el código, ya te doy el uso de la palabra. No basta con que esté en el código, sino se necesita que sea preexistente al acto que se endilga. Entonces, pregunta, listo, ya vemos que esta vaina sí está. Antes de que esta persona o personas dispararan contra Lucas, ¿ya existía la ley? ¿O fue Sí, claro. Sí, ya está legislada. Desde el 2000. Señora, Para eso es que necesitamos conocer de vigencia de leyes, para saber desde cuándo en Colombia está prohibido matar, y eso sí está desde hace rato, ¿listo? Desde hace ratico. Ahora, si tú vas a sancionar a Caín por haber matado a Abel, pues te queda un poquito más grave, porque la conducta sí es típica, pero no es preexistente, porque cuando Caín mató a Abel, Moisés no había recibido los 10 mandamientos. No había ley. Exactamente. no estaba esa vaina, ¿ves? Entonces, el primer elemento siempre es tipicidad. Cada vez que a un fiscal le llega un caso, cada vez que a un juez le llega un caso, cada vez que a un defensor le llega un caso, lo primero que miran es tipicidad. La conducta es típica. Esta vaina sí está contemplada en la ley, como que no se podía hacer, está en el Código Penal tipificada como una de las vainas que no se deben hacer y además estaba previo a que él lo hiciera. Si está ahí, pasó el primer examen. Pero eso no quiere decir que la conducta sea punible, sino se necesitan los otros dos elementos. ¿Listo? Ya vamos para allá. Ahora sí, ¿quién tenía pregunta? No, profe, iba a ser justamente la pregunta de que si no era necesario que existiera antes ya como ley, pero ya lo contestó, profe, gracias. Gracias a ti, David. Listo. Profe, ¿me puede colaborar? Es que estoy buscando endilga, pero no entendí. ¿Qué significa? ¿Qué? Endilgar. Pasar a otra persona a un trabajo. Endilgar. Señalar. Señalar. De hecho, la Constitución dice preexistente al acto que se le imputa, dice. Sí. Así dice específicamente la Constitución, porque este principio, a pesar de que es del derecho penal, hace parte del debido proceso. Entonces, endilgar, imputar, señalar, enrostrar, todo se refiere a lo mismo. Es yo te estoy echando a ti la culpa o te estoy diciendo a ti que tú hiciste esta vaina. Te estoy acusando, te estoy imputando, te estoy diciendo que fuiste tú. Entonces, ojo, puede que haya sido yo, pero tú me dijiste que yo no podía hacer eso antes. Es decir, es como si yo llegara hoy a clase y le digo a usted, oiga, está prohibido que usted coloque la foto de perfil en Zoom, porque si usted lo hace, entonces yo le voy a colocar 0. Castigado todo el que tenga la foto de perfil en Zoom. Entonces, todos van a terminar con 0. Muchos de ustedes van a decir, hombre, pero es que la profe no había dicho. Entonces, O sea, eso no es típico, no tiene tipicidad. No es preexistente, en consecuencia no sería típica. ¿Listo? No sería típica. ¿Hasta ahí ok? Sí, es decir, en pocas palabras, tipicidad igual a preexistencia. No, preexistencia No, más especificidad. Ley expresa. ¿Cómo sería, profe? Especificidad de una norma expresa. Recuerda que ante todo, ustedes vieron en derecho constitucional, en introducción al derecho, en primero, no están lejos, gracias a Dios, porque ustedes están en tercero, ustedes vieron que Colombia es positivista, somos positivistas, creemos en la ley escrita. Entonces necesitamos una ley que diga expresamente, como las abuelitas le decían, pero que le coloquen aquí por escrito, porque si no, no existe. Así somos los positivistas. Las abuelitas son positivistas por naturaleza. ¿Listo? Que le dicen, no, ay, mi hijita, me lo escribe acá porque es que a mí no, porque ellos son positivistas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es tipicidad? Se necesita que la norma no solamente preexista al acto, sino que sea expresa e inequívoca. Expresa es que esté en un lado, ahí. Lo que no es expreso es tácito. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le digo a usted, por ejemplo, yo le digo a Eduard Jiménez, Eduard, ¿me escuchas? Sí, doctora, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo estás, Eduard? Yo le digo a Eduard, Eduard, mira, digamos que yo tengo una relación con Eduard, ¿no? Le digo que está pendiente del celular de la tonta esa, ¿no es cierto? Y Eduard se queda callado. ¿Eduard está diciendo expresamente que él está hablando con la tonta esa? No, pero para mí, silencio tácitamente implica que sí está hablando con la tonta esa. ¿Listo? Yo soy una... Pero viene siendo una interpretación subjetiva, ¿no? Claro, es que esa interpretación es netamente subjetiva. El problema de lo tácito es eso. En cambio, lo expreso está ahí, y cuando está ahí, no admite interpretación. Es evidente.
Es evidente, exactamente. Claro para todos, recordamos mucho mejor, nos ubicamos un poquito más en la tipicidad. Sí, señora. Ok. Sí, doctora. Vamos con el siguiente. Acá. Ok, cerremos micrófonos, please. Ok, acá se los cierro a todos. Ya. Perdónenme que los callé de una, pero es que escucho ruidos por ahí. Listo. Tipicidad. Vamos con antijudicial. Entonces, como la tipicidad no es suficiente, se necesita que exista antijuridicidad. Y la antijuridicidad, en el artículo 11, nos dice, ahí está también con hipervínculo, pero dice, no basta, aquí, vámonos ahí, dice, para que una conducta típica, o sea, ojo, si ya encontraste que es típica, genial, pasa a la siguiente. Si la vaina no es típica, olvídate, eso es problema del derecho civil, de otra vaina, pero no del penal, ¿listo? Si la conducta es típica, vamos a ver si la segunda. Se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley. Entonces ya empezamos a jugar con otra vaina diferente, una vaina que está más allá de la ley, una vaina que se llaman los dogmas del derecho penal, que los hay en todas las áreas del derecho. Hay dogmas en derecho constitucional, en derecho civil, en derecho laboral, en derecho de familia. ¿Qué son los dogmas? Los dogmas son verdades irrefutables. ¿Listo? Verdades irrefutables. Como en su fe. Entonces, por ejemplo, para nosotros, los que somos católicos, el misterio de la Santísima Trinidad es un dogma de fe. Es irrefutable para nosotros. Ah, que los científicos demostraron que no sé qué, que eso es imposible. Hombre, es dogma de fe. O sea, yo lo creo y para mí esa vaina existe y ya. Es un dogma, es una verdad irrefutable para mí. ¿Listo? Esos son los dogmas o las categorías dogmáticas del derecho. Las categorías dogmáticas son irrefutables, verdades irrefutables en el derecho. Al menos hasta, disculpen, hasta que el derecho cambie. Vamos a ver qué es la antijuridicidad. Explicada pues como para dummies, ¿no? Pues porque es que a veces el derecho es como muy rimbombante, entonces uno no le entiende lo que le dice. Vamos aquí, vamos con la siguiente. Entonces tenemos tipicidad, vamos aquí, a antijuridicidad. Entonces, la antijuridicidad nos habla de dos vainas diferentes. Una vaina que se llama el bien jurídicamente tutelado. Ni idea. Y otra vaina que se llama la justa causa. O sea, dos situaciones con las que uno no está muy familiarizado. Entonces, la antijuridicidad, en principio, implica que lo antijurídico es lo que va contra la norma. ¿Listo? Eso es lo básico. Lo antijurídico es lo que va contra la norma. ¿Qué es lo que va contra la norma? ¿Qué es esa vaina de que va contra la norma? ¿Listo? Va contra la norma tu comportamiento. Si yo te digo a ti que tú no puedes matar a alguien y tú así le disparas a un muchacho que se llama Lucas, que está por allá haciendo una protesta en forma pacífica y tú le disparas porque sí, ¿tu comportamiento va en contra de lo que la norma quería hacer? Sí, sí, porque habíamos especificado antes que no has de matar, ¿no? Artículo 103, si no me equivoco. Porque lesione y ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado, en este caso que es la vida. Listo. Exactamente. Entonces vamos a descomponer esa vaina. Es lo primero. Lo que tú dices, antijuridicidad implica que se va contra la norma. Pero entonces tú vas contra la norma de dos maneras. Y eso es lo que a veces a uno no le explican en derecho penal. Y es que se necesitan dos antijuridicidades. Una antijuridicidad formal y una antijuridicidad material. ¿No es cierto? Y que se necesitan esas dos, porque si falta una de las dos, la conducta no es completamente antijurídica. Y entonces ya se nos daña el paso 2 y la vaina ya no es conducta punible. Se vuelve otro asunto, otra clase de conducta y otro derecho, pero no una conducta punible. Entonces vamos a ver cómo es la antijuridicidad formal. La antijuridicidad formal implica no solamente que lo que tú realizas, o sea, el comportamiento, va contra la norma. ¿Listo? O sea, el legislador dijo, no hagas, si tú fuiste, tu comportamiento va contra la norma. ¿Listo?
Eso es en sí la antijuridicidad formal. Pero la antijuridicidad material es más que eso. Dice, ojo, no basta con que lo que tú hagas vaya contra la norma, sino que se necesita que lesiones o pongas ¿Un resultado, profe? en peligro, no necesariamente, de forma efectiva, un bien jurídicamente tutelado. Sin causa ni justificación. Sin justa causa. Eso ya es una vaina más allá. O sea, no es una cosa tan sencilla como que 2 y 2 son 4, como que te portaste mal y entonces la norma decía que no lo hicieras, entonces hiciste lo que la norma te dijo que no hicieras. No. Ahí me acaba de surgir una idea. Dime, Mateo. O sea, si tú dices que sin justa causa se atentan contra la vida de uno, en ese caso sí habría una causa para tú tal vez pues no asesinar o tal vez matar a alguien, allá, Mateo, porque ya hay voy para allá. una causa. Ya voy para allá, que no panda el cúnico. Eso es una modalidad, ¿no, profe? Exactamente. Vamos a ir despacito. Vamos despacito. Yo sé que ustedes tienen esto fresquito, que muchos lo vieron hace nada, que otros lo vieron muy bien, que otros no lo vieron, pero vamos a hacerlo despacio. Recuerden que estamos en repaso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Listo. La conducta va en contra del ordenamiento, va en contra de la norma. Eso es formal. Antijuridicidad formal. Pero la antijuridicidad formal no basta, sino que se necesita que tú lesiones o pongas en peligro de forma efectiva. Lesionar es que tú cercenaste un derecho o afectaste el derecho. Bien, jurídicamente. O que lo pusiste en peligro. A veces no es necesariamente afectar el derecho, sino poner en peligro gravísimo ese derecho que estaba ahí protegido. ¿Listo? Ese derecho que está protegido tiene una categoría especial. Hay algunos derechos, no todos los derechos, pero hay algunos derechos que tienen categoría especial y son los que se llaman los bienes jurídicamente tutelados, que son unos derechos especiales que no necesariamente son fundamentales, que el legislador ha dicho, hombre, esta vaina la vamos a proteger en el Código Penal. No todos los derechos tienen esa vaina. Por ejemplo, el derecho a la vida lo tiene. Tiene delitos contra el derecho a la vida o delitos contra la vida. El patrimonio económico no es un derecho fundamental, pero ahí está. La libertad, integridad y información sexuales también están ahí. Entonces, cuando ustedes van a su código, cuando lo tienen en físico, lamentablemente aquí en el código virtual no es fácil. ¿Dónde, profe, lo veo? Cuando ustedes tienen el código físico, no en el código virtual, ustedes, aquí yo tengo un código físico, ¿listo? Títulos. Entonces, en el código físico ustedes van a encontrar en la primera parte que el Código Penal, o sea, la ley 599 de 2000, está dividida en 2 libros. La parte 1, o libro 1, que se llama la parte general, y la parte 2, que se llama de los delitos en la parte especial. Luego de eso van a encontrar que dice título 1, y dice, de las normas rectores de la ley penal, todo eso es dogmático, de la aplicación de la ley penal, El libro 2 es el que nos interesa para esta materia, entonces el libro 2, parte especial de los delitos en particular, que es todo lo que vamos a aprender en esta materia. Dice título 1, delitos contra la vida y la integridad personal. Ese es un bien jurídicamente tutelado. El derecho fundamental, si ustedes lo van a ver en la Constitución, aparece como derecho a la vida. Ya después la Corte Constitucional desarrolló que el derecho a la vida tiene conexión con la salud y luego volvió a la salud un derecho fundamental. Por jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Listo? Pero en el Código Penal los fusionaron y crearon un bien jurídico que es más allá que un derecho y dice contra la vida y la integridad personal, es decir, un capítulo especial solo para proteger esa vaina. ¿Listo? Luego nos dice, título 2, delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Ese no es ningún derecho fundamental. Pero ese se llama el bien jurídico, se llama así. O sea, cada nombre de cada título es un bien jurídico. Esos son de los bienes jurídicos de los que nos hablan. Entonces dice, hombre, si tú atentaste, cometiste una conducta que no debías cometer, según la ley, eso es antijuridicidad formal. Pero eso no basta, sino necesitamos ver cómo es que tú afectaste realmente el bien jurídico que queríamos proteger
que es el nombre del título, o al menos lo pusiste en peligro de forma efectiva, que son las modalidades de tentativa en los delitos que se permite la tentativa. Tentativa. ¿Listo? Disculpe, por lo menos para acabarla de completar, nos dicen, no basta con que pongas, o sea, no solamente que tu comportamiento esté en contra de la norma, que pongas en peligro el bien jurídicamente tutelado o lo afecte, sino que además lo hagas sin justa causa. ¿Cómo así es que hay justas causas para delinquir? ¿Cuáles son las justas causas para delinquir? Todo lo que dice el artículo 32 del Código Penal, causales de ausencia. Los eximentes. Todos Los eximentes de la responsabilidad penal. Causas. ¿Artículo qué, perdón, doctora? Artículo 32. Listo. Y entonces ustedes ya conocen ese artículo 32 del Código Penal que les habla a ustedes desde los errores de tipo, los errores de prohibición, la legítima defensa, el estado de necesidad, etcétera, etcétera. Ay, espérate que me equivoqué de pantallita aquí. Acá. Que no nos vamos a detener a mirarlo con pelos, señales y demás, porque ustedes vieron el artículo 32 a sus anchas en penal general. Y aquí están todas las causales de ausencia de responsabilidad. Entonces dice eventos de caso fortuito, fuerza mayor, 12 causales, 12 justas causas, que realmente no son 12, son muchas más de 12, porque varias de ellas tienen 4 hipótesis diferentes. Como por ejemplo, estas que dicen, por ejemplo, se obre en cumplimiento de una orden legítima, acá. El consentimiento, profe, también. Defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, esa es una. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, con que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Eso es una mano de vainas. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. O sea, hay varias situaciones. Por ejemplo, veamos esto un poquito más centrado, que era lo que nos preguntaba Mateo. Si en este momento, diéramos por cierto que parte de las guerrillas renacientes en el país están provocando ataques indiscriminados a la fuerza pública, valiéndose del paro nacional. Sí. Si llega un grupo guerrillero y ataca a una estación de policía, los policías empiezan a disparar para defenderse del ataque. ¿Y de dónde baja un guerrillero? Analicemos el caso. Hay un guerrillero muerto. ¿La conducta es típica? Sí, claramente. Sí, es típica. Sí. Además, el guerrillero matamos puede explorar. Independientemente que tenga algún frente, pues se está atentando contra la vida de una Y es persona. proporcional porque se usan armas ambos bandos. Espera. No te vas hasta allá acá. Vamos despacio. ¿Listo? Cógela suave, como dicen por allá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La conducta es típica, ¿por qué? Porque el legislador dijo no mates. O sea, dijo, hombre, si tú matas, te pongo una pena de tanto a tanto. Listo. La conducta es típica. Tú hiciste algo que el legislador no quería que hicieras. ¿Sí lo hiciste? Listo. Conducta es típica. Es preexistente a que le mataras al guerrillero. Listo. Veamos desde la antijuricidad de la conducta. Lo que tú hiciste, matar a un guerrillero, está en contra de lo que el legislador quiere, que dice, oiga, no matemos. ¿Sí? ¿Antijuricidad qué? ¿Formal o material? Formal, doctora. Pero el guerrillero, al ir en contra, porque ellos van en contra de lo estipulado por el Estado, es decir, ellos tienen una lucha que va en contra del Estado, ahí ellos no estarían con un comportamiento que lleva antijuricidad también. Claro, pero es justa causa. Es porque le ponen ¿Dónde está la peligro. justa causa? Pero sería más formal. Espérate. Estamos en antijuricidad formal. Hay una situación en la Constitución, Mateo. La Constitución dice, el derecho a la vida es inviolable, no la pena de muerte. Es decir, ni siquiera el peor criminal del país lo vamos a matar. ¿Ves? Hay que cambiar esa vaina, ¿no? No, mentira. Espérate, cógela suave. Qué nacionalista. Entonces, tipicidad formal hay. ¿Por qué? Pues porque tu comportamiento va en contra de lo que la norma quería proteger. Antijuricidad material. Hombre, tú lesionaste o pusiste en peligro efectivo el bien jurídico de la vida. Jurídicamente tutelado. Lo jodiste. Acabaste el bien jurídico. ¿Pero lo hiciste con justa causa? Claramente, sí, doctora. No. Claro, hombre. Sí, yo Claro creo que sí. De hecho, están atentando contra mi vida, que también es igual de valiosa, ¿no?
De hecho, en el ejemplo que la doctora propone, existen varias, digamos, situaciones que se configuran como eximentes de responsabilidad penal, es decir, que hacen que la tipicidad material la antijuridicidad material esté ausente, en el sentido de que, además de estar cumpliendo con un deber constitucional como policías, están, digamos, protegiendo su propia vida, entonces estarían actuando en legítima defensa. Es que hay como 3 causales. Estricto cumplimiento Sí, hay varias. legal, legítima defensa ajena y legítima defensa propia, porque es que me están atacando. Propia y ajena, claramente. Sí, son varias. Estado de necesidad hasta, incluso. O sea, hay varias circunstancias allí. Entonces, se rompe la antijuridicidad material y la conducta deja de ser punible. ¿Y qué pasa? Que este policía, que al parecer realizó una conducta típica, ya no es una persona que debamos castigar. Es alguien a quien debemos agradecer por salvaguardar el orden nacional, por proteger la ley y por proteger otro montón de vidas, incluyendo la suya. Entonces pasó de ser un villano a ser un héroe. ¿Ves? En el análisis del derecho penal, claro, para el resto del mundo no lo era. Una sola cosa que le cambies a esa vaina, a ese caso, y el villano vuelve a ser el policía. ¿Por qué? ¿Por qué? Si, por ejemplo, el guerrillero no era guerrillero, si no era un peladito por ahí al que le pusieron botas. No, olvídate, esa vaina no. No, es que eso no fue en un conflicto. Por ejemplo, habían capturado al guerrillero y el guerrillero estaba en una de las celdas y le dispararon. Olvídate, eso ya no es. O sea, ya eso cambia el caso y nos rompe la antijuridicidad. Una cosita pequeña que le cambies al caso y cambia todo. ¿Listo? Jorge Giraldo, ¿qué pregunta tienes? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Profe, frente a lo que estamos conversando, y no sé por qué de pronto quizás de pronto eso es dentro de la evolución de la antijuridicidad, no hablamos de la antijuridicidad objetiva y la subjetiva. No sé si de pronto teníamos que ir de lleno de pronto a lo material y a lo que ya estamos conversando, porque dentro de la objetiva también podríamos ver ese tema que se está conversando en estos momentos. Lo que pasa es que hay una situación concreta, Jorge, y es que nosotros estamos haciendo el análisis de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad desde el ámbito del derecho penal colombiano. En muchos otros lugares del mundo, la antijuridicidad está analizada de forma diferente porque vienen de corrientes filosóficas distintas. Cuando ustedes vieron derecho penal, vieron las escuelas del derecho penal. Entonces vieron, por ejemplo, la causalista, la finalista, la clásica, no sé qué. Y de acuerdo a eso, ellas ubican los elementos de la conducta punible de formas diferentes. Incluso para algunas de ellas, la conducta, el elemento de antijuridicidad de la conducta no existe, que es uno de los elementos más nuevos de la conducta punible. Entonces, dependiendo de la corriente filosófica, tú puedes analizarlas en un campo diferente o darles nombres distintos, como la objetiva, la subjetiva, la formal, la material, la antijuridicidad pura, la antijuridicidad en estricto, en consenso, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, vas a ver esas corrientes, doctor Giraldo. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Ahondamos. Muchas gracias, profe. Sí, muchas gracias, muy amable. A ti, listo. Entonces, ¿dudas hasta ahí? Yo sé que ustedes están volando en esto porque yo lo siento cuando están hablando, pero de pronto alguien tenga dudas, no le dé pena, diga, oiga, pero todo el mundo sabe de eso, yo no entiendo un carajo, dígame, fresco. ¿Listo? Ok. No veo manitos levantadas, entonces todo ok. Sigamos. Vamos a ver la otra, que es la llamada culpabilidad. Bueno, aquí están las clases de antijuridicidad, la formal y la material con la causal de justificación. Y vamos a ver la culpabilidad. La culpabilidad implica que además debe haber un elemento subjetivo, lo llaman así los dogmáticos, y dicen, se refiere al querer o la intencionalidad, o incluso a la ausencia de intencionalidad, pero bajo el exceso de la afectación al riesgo jurídicamente permitido. Entonces vamos a ver cómo es que funciona eso. Artículo 12, culpabilidad. Dice, solo se podrán imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. O derecho penal. Me has dejado todo tan claro. Culpabilidad es que realices algo con culpabilidad. ¡Buah! Quedó clarísimo. Hombre, culpabilidad y definiciones tan gradas que nos da el legislador. A veces uno dice, ay, ¿yo para qué estudio derecho? A ver, la culpabilidad implica que debe haber una conexidad entre causa y efecto. ¿Qué quiere decir eso?
entre el resultado que se obtuvo, cualquiera que sea, El y hecho. la acción desplegada por la persona. ¿Listo? El hecho. Es decir, lo que tú hiciste, acción o omisión, y el resultado que ya vamos a llamar resultado dañoso. ¿Listo? El hecho y el daño. Debe haber un nexo de causalidad entre el hecho y el daño, doctora. Pero entonces nos dice, ojo, para estudiar la culpabilidad, tú debes entender que no necesariamente estamos hablando de que culpabilidad sea igual a intencionalidad, porque la intencionalidad implica que tú siempre quieres hacer el mal, que tú querías la vaina así, y eso es solamente uno de los aspectos o de las formas de realización de las conductas punibles. Entonces, culpabilidad no es igual a intencionalidad, culpabilidad se refiere a causalidad. Entonces, lo que tú hiciste desencadenó esto. Es el nexo causal inmediato. Vamos a ver cómo funciona eso desde el punto de vista de las formas de realización de la conducta punible para que vayamos desintegrándolas. ¿Listo? Entonces, en Colombia, ojo, esto es en Colombia, insisto. Aquí, en Chichombia, nosotros manejamos, según nuestro Código Penal, las 3 modalidades básicas de la conducta punible, que realmente no son 3, sino que son 4. ¿Listo? Dolo, culpa. El dolo, la culpa y la preterintención. ¿Por qué yo digo que son 4? Porque en el dolo hay 2 dolos. Y en la culpa hay una culpa y en la preterintención hay intención. Pero en preterintención hay una sola. Pero en el dolo hay 2 dolos diferentes. Entonces son 4 formas de realización de conducta punible. En otros lugares del mundo... Dolo malo y dolo bueno. Ya. Y el dolo eventual, ¿no? Dolo eventual. El dolo directo y el dolo eventual. La manito, muchachos, por favor. Chicos, porfa, miren, vamos a hacer una cosa. Me encanta que participen, pero en ocasiones, cuando todos empiezan a hablarme, se nos interrumpe la clase. La idea es que utilicemos la manito y con eso, cuando yo termine, reviso las manitos que estén levantadas. ¿Listo? ¿Qué es lo importante acá? Sé que muchos de ustedes tienen esto fresquito y por eso quieren participar. Pero tenemos que pensar en que quizás no todos lo tenemos fresquito, de pronto no todos lo vimos, o de pronto no todos lo tenemos tan claro. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a analizar estos elementos, estas formas o modalidades de la conducta punible dentro del elemento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque las otras cosas que estamos haciendo, tanto la tipicidad contra la antijuridicidad, es cuando el comportamiento se exterioriza, es decir, lo que tú hiciste, es decir, sale de tu cuerpo y se materializó en otra persona o en otra cosa. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Mostramos algo, una acción o una omisión en el mundo real. La voluntad debe causar daño o no, de forma intencionada o no. Levantemos la manito, compañero. Muchachos, sí, por favor, la mano. Mateo, please. Ahorita me hablas, Bueno, ¿vale? ya me callo. Ya me callo. En los 2 elementos que vimos antes, en la tipicidad y en la antijuridicidad, estamos viendo la conducta cuando ya se exterioriza, es decir, qué efectos causó. ¿Listo? Pero en la culpabilidad, no vamos a ver la conducta desde afuera, sino desde adentro del sujeto activo. Esta es la única vez en donde el derecho penal se va a meter en la cabeza de las personas. No en la cabeza del delincuente, porque el delincuente ya no existe. Desde el punto de vista del derecho penal, el delincuente dejó de existir, ahora se llama el sujeto activo. No porque se oiga más bonito, sino porque es que el delincuente es el que realiza la conducta con intención. Y si fuese así, solo tendríamos dolo. Entonces, acá el sujeto activo, vamos a analizar su mente. ¿Qué lo llevó a realizar esa conducta que ya vimos? Vamos a devolvernos para ver desde sus adentros el elemento subjetivo, el sujeto, ¿por qué lo hizo? ¿Listo? Vamos a buscar una explicación desde el punto de vista mental de la conducta punible de por qué se produjo. Ese es el elemento de culpabilidad, por eso se llama subjetivo, elemento subjetivo, que algunos lo ubican dentro de la tipicidad y otros lo ubican en la culpabilidad dependiendo de la corriente filosófica que manejen del derecho. Nosotros lo vamos a ubicar ahorita en la culpabilidad, ¿listo? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a analizar que las conductas se pueden realizar en la cabeza de las personas, o sea, las motivaciones pueden ser dolo, culpa o preterintención. En Colombia solo existen esas formas, ¿listo? En otros lugares del mundo existen otras formas, ¿listo?
Como por ejemplo, ustedes escuchan en las películas que dicen dolo en primer grado, dolo en segundo grado, dolo en tercer grado. Esas son modalidades que tienen en Estados Unidos de formas de realización de conductas punibles distintas a las que tenemos en Colombia. ¿Listo? En el país tenemos estas nada más. Ahora, vamos a analizar una por una. El dolo. Nos dice el artículo 22 del Código Penal, al definirnos el dolo, que la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Hasta ahí va un punto. Y luego dice, también será dolosa, es decir, que hay dos formas de dolo. El dolo que está en el inciso 1 del artículo 22 y el dolo que está en el inciso 2 del artículo 22. Dos dolos distintos. El primer dolo nos dice que implica que la persona no solamente conoce que lo que está haciendo es una conducta punible, o sea, que esa vaina no se debe hacer, que donde lo pillen lo van a castigar. Lo sabe, lo entiende. Pero ¿sabes qué pasa con él? No le importa, lo quiere. A pesar de todo, lo quiere, lo desea cometer la conducta. No es una persona que tenga nublado su entendimiento, no es una persona que esté obligada, no es una persona que le estén obligando de alguna manera, que esté nublando su voluntad, o es una persona que diga, ay, yo no sabía que eso era delito. No. Esta persona sabe todo y realmente lo quiere. Si realmente existiera un delincuente, sería este, el que actúa con el dolo, pero con ese dolo de ahí. Ese dolo se llama dolo directo. Dolo directo. El del inciso 1. Y el que viene a continuación es el dolo eventual, que lo tenemos en Colombia si estudia. Y dice, también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Ahí ya empieza a jugar con una variante distinta. Y es que quiere decirnos que la producción dejada librada al azar, dice, hombre, este man pudo ver en el tiempo, en el futuro, no porque sea un viajero del tiempo, sino porque le era previsible. Acá nos dice, ha sido prevista como probable. Él podía saber que si llegaba a hacer esta serie de cosas, eso podía llegar a pasar. O sea, él pudo adelantar su conocimiento. Y aún así dijo, ¿qué importa? Yo sé que eso puede pasar, pero hagámosle. Dejó librado el resultado al azar. Ese es un dolo eventual. ¿Ves? En uno, tú buscas de todas las formas el resultado. En el dolo directo, no te importa, vas para allá y vamos con toda porque queremos ese resultado. En el dolo eventual tú dices, pues eso puede llegar a pasar o no puede llegar a pasar, pero hagámosle. Pues si pasa, le tocaba. Y así. Lo dejas librado al azar. ¿Ves? Tampoco lo detienes. No buscas evitar el resultado dañoso. Que esa es la pequeña diferencia, la eterna discusión entre dolo eventual y culpa con representación. Y es que en uno tú esperas y haces lo posible por evitarlo desde tu punto de vista o desde tu cognición, mientras que en el dolo eventual a ti te vale gorro. Yo no voy a hacer nada, si pasa, pues que pase, y ya. ¿Ves que de una u otra manera hay una intencionalidad? Intención sí es igual a dolo. Culpabilidad no es igual a dolo. Dolo sí es igual a intencionalidad. ¿Listo? Directa o indirecta, como sea, consciente o no consciente, pero lo quieres. ¿Listo? Ahora sí vamos con las preguntas. Vamos con Carolina Parra. Buenas noches, profe. Pues a modo también de lo que habías comentado, que en el artículo 12 comenta también el aspecto volitivo y cognitivo, lo que ya habías explicado. Sí, señora. Sí, o sea, bueno, hay una situación concreta. Yo estoy analizándolo desde el punto de vista de la norma y el análisis jurisprudencial que se hace. Pero hay muchos tratadistas que clasifican esto de formas distintas. Incluso les hablan a ustedes del dolo directo, del dolo indirecto, del dolo eventual, del dolo directo, indirecto y eventual, del dolo volitivo y del dolo cognitivo. Pero en sí, los análisis son los que estamos haciendo. Ven que en el dolo
en el estricto sentido de nuestro Código Penal colombiano, en el artículo 22, existen dos dolos. A pesar de que nos dicen que las formas de la realización en Colombia de la conducta punible son 3, dolo, culpa y preterintención, realmente no es verdad, son 4, porque hay 2 dolos. Dolo directo, dolo eventual, culpa y preterintención, 4. En otros lugares del mundo hay más, dependiendo de las corrientes filosóficas que los muevan y la forma como hayan organizado su derecho penal, de la forma como su ley esté redactada, por decirlo así. Maritza Navarro. Tengo, profesora, una duda. Es que en el Código Penal esquemático, cuando uno ve lo del dolo que usted está explicando, también aparece dolo bueno, dolo malo, dolo de propósito, de ímpetu, genérico, específico. Prácticamente al leerlo es lo mismo que usted está diciendo, pero no sé si eso en la práctica se maneja o eso es porque pues se supone que es el legislador colombiano. Entonces no sé, me confundí en ese aspecto pues porque hay varios dolos. Dentro de eso también explican el dolo directo y el dolo eventual. Ok, lo que pasa es que cuando ustedes se ponen a estudiar tratadistas del derecho penal, o bueno, tratadistas de cualquier derecho, van a encontrar, por ejemplo, que clasifican las cosas de forma diferente y les dan formas distintas. No necesariamente las clasificaciones doctrinarias son las clasificaciones legales. Cuando ustedes vieron la pirámide de Kelsen, de la estratificación de normas y demás, o cuando ustedes estudian la Constitución, en el artículo 250 tal vez, no, ese es Fiscalía General de la Nación. Bueno, se me olvidó. Ahorita les digo cuál es el artículo. Hay una parte específica de la Constitución en donde establece la estratificación de normas en Colombia, de fuentes del derecho, de hecho. Y le dice a usted, en Colombia, perdón, los jueces en sus providencias solo estarán sometidas al imperio de la ley. La jurisprudencia, la doctrina, y otras cosas son fuentes auxiliares del derecho. ¿Ves? La doctrina es fuente secundaria, es fuente auxiliar. La ley es la fuente principal del derecho en positivismo. En Colombia, que es positivista, por eso ustedes son romano-germánicos, porque somos todos positivistas. O bueno, la familia es romano-germánica, Colombia viene de la familia romano-germánica y por eso es positivista. ¿Qué quiere decir eso? Que si la ley clasifica solo de estas maneras, son las únicas que son obligatorias. El resto son interpretaciones supremamente interesantes desde el punto de vista académico, doctrinario, jurisprudencial y demás, pero son secundarias. Para la ley lo que vale es esto. ¿Listo? No es que las otras no existan. De hecho, en muchas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia se habla de modalidades distintas de dolo, como el dolo de ímpetu, que implica que es un dolo que no implica una planeación anterior, sino que llega a ti en un momento, te ciega, actúas y desaparece. Sí, eso dice. Ese es el dolo de ímpetu, que es cuando la gente dice, yo no sé a mí qué me pasó, como que algo me poseyó, yo no sé, y cuando me di cuenta ya lo había hecho. Yo me desconocí. Y hablan del famoso dolo de ímpetu que para la doctrina implica un menor camino delictual y un menor juicio de reproche, es decir, una baja de pena, pero en Colombia esa vaina no existe desde el punto de vista de la ley. ¿Listo? Desde el punto de vista de la jurisprudencia y la doctrina, chévere. Incluso, doctora querida, te voy a explicar algo. Muchas veces a muchos profesionales del derecho les ocurre que cuando están en ejercicio, y eso le pasa yo creo que en el derecho penal más que en otras áreas del derecho, llegan a una audiencia de alegatos de clausura en un juicio oral y público y empieza, es que según el tratadista no sé qué, y el juez lo interrumpe y le dice, doctor, no estamos en clase de derecho. La doctrina es muy rica para que usted la aprenda ya solito en su casa. A mí hábleme de leyes. Máximo de jurisprudencia, ya está ahí. A mí no me hable de tratadistas. Porque si nos ponemos a hablar de tratadistas, terminamos hablando hasta de derecho extraterrestre. ¿Me entiendes? Entonces, no. O sea, vamos a limitarnos a lo que dice la ley, pero esas otras formas de dolo son desde la doctrina. ¿Listo? Ok. Edwin Antonio Cortés Flores. Profe, muy buenas noches. ¿Cómo está su merced? Profe, en su explicación y en mi desconocimiento me surge una inquietud donde se me viene a la cabeza, yo que hice el daño, ¿sí? Pero no tuve intención ni nada. De pronto, una defensa propia, algo así. En este caso, ¿no habría dolo? Edwin, mi amor,
Vas a repetir conmigo. La defensa propia no existe. ¿Listo? Se llama legítima defensa. Listo, profe, sí, señora. Listo. Primero, eso de defensa propia dejémoselo a las novelas, a los tratadistas de las novelas. Pero nosotros, como somos abogados, hablamos en términos técnicos y lo que existe es la legítima defensa. Ahora, la legítima defensa es causal de ausencia de responsabilidad y vamos a ver con el tiempo cómo cada una de las causales de ausencia de responsabilidad afecta uno de los elementos de la conducta punible, ya sea el dolo, ya sea la culpabilidad, la antijuricidad o la tipicidad. Si destruye una de esas, acaba con la causal eventualmente y se puede llegar a hablar de ausencia de responsabilidad. Pero hay veces que la causal no alcanza hasta allá. Y entonces se llaman las legítimas defensas excedidas. Y las legítimas defensas excedidas implican que te castigan, pero con pena más bajita. ¿Listo? Listo, Entonces, profe, muchísimas gracias. Sí, son cositas que vamos a ir como puliendo, ¿vale? sí, Giancarlo señora. Hoyos. Profe, a mí me surgiera una pregunta en el tema de que se habla de la doctrina. Muchos jueces también pueden utilizar eso para argumentar fallos o decisiones que ellos toman, o simplemente, porque es que el tema al que yo voy es que muchas veces la posición de los jueces también es interpretativa, porque digamos, así como un juez me puede absolver a mí por un caso, otro me puede juzgar como culpable. Entonces quería saber qué posición pueden tomar ellos, o su merced que estuvo ahí, ese tema de la doctrina y sobre qué corriente me baso yo para dar un veredicto a la hora de un proceso. ¿Cómo influye? Entonces, es la duda que me surge a mí con ese tema de la doctrina. Lo mismo te dice el artículo de la Constitución. Dice, los jueces en sus providencias solo están atados al imperio de la ley. O sea, pégate a la ley. Si la ley no tiene respuestas, busca las fuentes auxiliares del derecho. Y entonces, jurisprudencia. Ah, no hay nada en jurisprudencia. Vete a la doctrina. ¿Ves? Mira, te voy a decir lo siguiente para que, pues perdón por el ejemplo como tan sacado de los cabellos, pero es lo que se me ocurre. Supongamos lo siguiente. ¿Alguna vez, quién es el que me está haciendo la pregunta? Se me olvidó el nombre del compañero. Giancarlos. Giancarlos, permíteme un segundo, yo quito aquí. No sé. Giancarlos, ¿tú qué edad tienes? Tengo 25, profe. Ok, entonces sí estamos hablando del mismo idioma. ¿Alguna vez has visto Dragon Ball? ¿O Sí, Dragon señora. Ball? Sí, ¿no es cierto? Sí, señor. Ok. Giancarlos, tú vas a ser un tratadista, porque cualquiera de nosotros acá puede ser. Desde que tú te pongas a estudiar de un tema y publiques algo de tu análisis académico, eres un tratadista. Entonces, Giancarlos va a hacer un tratado de derecho sobre los derechos fundamentales de la comunidad sayayina en Colombia. Giancarlos publica su libro sobre comunidades sayayines y todo el mundo en este momento lo mira como, ¿eh? O sea, ¿qué te pasa? Esa vaina es loca. Algún día, ¡pum!, cae una nave Saiyajin en Colombia con una familia de Saiyajines y le dicen al Estado, oiga, ¿y nuestros derechos fundamentales qué? Y todo el mundo dice, miremos la ley. ¿La ley habla de comunidades Saiyajines en Colombia? No. Busquemos la jurisprudencia. Corte Constitucional, no. Corte Suprema de Justicia, no. Carajo, pero tenemos que resolver el caso. Somos los jueces del país. No podemos decir que no hay ley de malas. Entonces todo el mundo se acuerda de Giancarlos, del que todo el mundo se burló allá, y sacan el librito allá de comunidades sayayines en Colombia. Y en ese momento la doctrina se vuelve la única fuente en donde el juez se puede basar para resolver el caso. Y entonces lo utiliza en su sentencia. Y dice, bueno, por ejemplo, pues interpusieron una acción de tutela. Y entonces ese juez invoca la sentencia del tratadista Giancarlos Hoyos y dice, mire, según el respetado tratadista único, tratadista en comunidades sayayines que existen en el país, los sayayines, y citan partes del libro de Giancarlos. La sentencia de tutela sale ese fallo basado en lo que Giancarlos dijo. Sube, digamos, a revisión ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional les coge esa sentencia maravillosa y dice, es que esta sentencia es única. Y cogen y forman una sentencia de unificación jurisprudencial o una sentencia tipo T.
como es la Corte Constitucional, sienta línea jurisprudencial y esa línea jurisprudencial se vuelve criterio de interpretación para todos los jueces en casos iguales. Y entonces la doctrina de Giancarlos, que no le importaba a nadie, que todo el mundo se burló de él, gracias a la jurisprudencia logró convertirse en una de las fuentes principales de interpretación frente a ese tema específico. Entonces así es como funcionan los jueces. Si no encuentran respuestas en otro lado, acuden a la doctrina. ¿Listo, Giancarlos? Sí, profe, es que quería constatar algo que había visto en un tema de Raúl Zaffaroni, entonces tenía esas dudas sobre eso. Zaffaroni, uno de los tratadistas más wow. Sí, porque él habla de eso, de ese tema también. Muchas gracias, profe. Ok, listo. Pero te apuesto que Zaffaroni nunca citó a un Saiyajin en su clase. No, profe. Gracias. Hubiera salvado al mundo. Ok, hasta aquí vamos parejos. Listo. Ya tenemos tipicidad, ya tenemos antijuricidad, estamos estudiando la culpabilidad frente al nexo de causalidad entre el hecho y el daño. Y dentro de la culpabilidad analizamos el dolo y sus dos modalidades en Colombia como realizaciones de conductas punibles. Ahora vamos con otra forma de realización de la conducta. Vamos con la... antes de... Se me iba a olvidar. El dolo es el único que nos habla de este famoso camino criminal, que es el llamado iter criminis, que es una construcción, Giancarlo, desde el punto de vista netamente doctrinario, pero que gracias a la importancia de la doctrina, que no ha sido un solo doctrinante, sino han sido muchísimos los que lo han hecho, se ha vuelto parte de la jurisprudencia el llamado iter criminis. El iter criminis es un análisis que se ha hecho durante siglos de la forma como se realiza una conducta con dolo directo y cómo el iter criminis cambia en el dolo eventual. Entonces dicen, mire, el que quiere la realización de la conducta punible, recuerden que eso es dolo directo acá. La conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Entonces, vamos a analizar cómo es que funciona eso. Perdón, conecto la batería. Entonces nos dicen, miren, el que quiere realizar una conducta con dolo directo es porque va a recorrer este camino criminal. Él va a pasar por todas estas fases. Lo que pasa es que estas fases pueden durar meses, años, días o segundos. No hay tiempo para el camino criminal. Puede pasar en fracciones de segundo todo él. ¿Listo? Entonces, las fases del iter criminis solamente se analizan en conductas de carácter doloso, no en conductas de carácter culposo y no en conductas de carácter preterintencional. Solamente en conductas de carácter doloso. Entonces nos dicen, mire, el camino delictual, o llamado camino criminal, o llamado iter criminis, tiene 3 fases, solo que algunos tratadistas hablan de 4 fases. Y nos dicen, la primera fase es la ideación. Las ideas no le importan al derecho penal desde que no pasen a los otros caminos, a las otras fases del camino. Imagínense si al derecho penal le importaran las ideas. Todos estaríamos presos. ¿Usted no ha pensado en matar alguna vez a su jefe, a su papá, a su mamá, a su hermano, que no dice, uy, pero es que me provoca a su novia, a su novio, al tóxico, a la tóxica, al que sea? Si solo por tener la idea de matar a alguien fuera suficiente para ser juzgados, todos estaríamos presos. Si usted cuando vio pasar a esa muchacha, toda guapetona ella, con unas pochecas así como del tamaño de Sofía Vergara, o con una cola estilo Jennifer López, y usted pensó en algo muy libidinoso, imagínense donde lo capturaran a usted por eso, por todo lo que pensó. El mundo de las ideas no le interesa al derecho penal, desde que se quede en idea. Pero si pasas para el otro lado, ya le interesa el derecho penal. Entonces, ¿cuándo es pasar a la segunda fase? Cuando tú no pasas no te quedas con la idea, sino empiezas a hacer actos preparatorios. Empiezas a preparar cómo realizar eso que pensaste. Los actos preparatorios, solo ellos, así no pases a los demás actos, son punibles en el país.
Colombia es uno de los pocos países del mundo en donde los actos preparatorios son punibles y sancionables en modalidad de tentativa. Son pocos los casos en el país, pero se ha logrado sancionar a personas por tentativas de homicidio sin haber hecho realmente nada contra la otra persona, o sea, contra el sujeto pasivo, porque se sanciona en acto preparatorio. O se logra sancionar incluso conductas sexuales solo en actos preparatorios. Todo es guardado a las debidas proporciones dependiendo del campo de la prueba en cada caso específico y dependiendo de cómo se dio cada caso específico. Profe, disculpa, en esta parte nos podrías dar algunas sentencias como para leerlas. Vale, no las tengo ahorita en la cabeza, pero sí se las busco. Creo que, antes de que se me olvide, creo que el artículo de la Constitución era el 230 de la Constitución, si no me equivoco, el que les decía de la estratificación de las fuentes del derecho en Colombia. Es el artículo 230 de la Constitución, que se van a sorprender al ver varias cosas en él. Creo que es el 230. Por ejemplo, que la costumbre no está ahí. Sí, artículo 230. Los jueces en sus provincias solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. Mira, por allá, el último, son criterios auxiliares de actividad judicial. El último, la doctrina. Pero por ahí no aparece la costumbre, curiosamente. Aparecen otros que no habíamos visto, pero ahí están las fuentes del derecho estratificadas en Colombia. Frente a las sentencias, sí, señora, voy a buscarles dos. Si recuerdo bien en dónde están, porque lo que les digo, hay que pescarlas, son tal cual una que hay por ahí. Hay una de un delito sexual, en donde un tipo, la niña, bueno, vivían en una pensión, en un inquilinato, en Risaralda, eso que cada pieza vive una persona, en cada alcoba. Vivía una señora con dos niñas, una de 6 años y otra como de 4, sí, 6 y 4 o 8 y 4, algo así. Ella sale un momento y se da cuenta que una de las niñas no está, regresa y le pregunta a la más grande y la más grande le dice que no sabe dónde está. Ella dice que siente que algo pasa con su hija, la busca por toda la pensión, no la encuentra y en el cuarto, en uno de los cuartos ve como el cuarto entreabierto y le dio por entrar. Cuando ella entra, encuentra a un hombre, la niña está en la cama, con la ropa abajo, la ropa interior abajo, la niña más pequeña, y el hombre se sorprende y pega el brinco, como dice ella literalmente, y la señora lo agarra y le da una tunda terrible. El tipo no había hecho nada más, o sea, era todo lo que había hecho. Entonces empieza la discusión de si eso es un acto sexual, es un acceso carnal, es una tentativa de acceso, lo que sea. Y la Corte, en uno de los casos más extraños del planeta, termina diciendo que es tentativa de acceso carnal, que es parte de lo que vamos a analizar mucho más adelante cuando veamos delitos sexuales. ¿Por qué? Porque hace este estudio precisamente. Y dice, él quedó en el acto preparatorio. No alcanzó a hacer nada más, porque le preguntan a la niña y la niña dice que no le hizo nada. No le alcanzó a tocar, no le hizo nada. O sea, realmente nunca pasó al acto ejecutivo. Pero la Corte en un análisis loco asume que él obligatoriamente la iba a acceder. No sé de dónde saca esa prueba porque perfectamente la había podido manosear, que es un acto sexual, pero ellos parten de la base peor, es que la iba a acceder. Entonces dice que los actos eran preparatorios y que como quedó en el acto preparatorio sancionable en modalidad de tentativa, lo condenan por tentativa de acceso carnal. Esa es una de las pocas que hay, pero la voy a buscar porque no es fácil de encontrar. Doctor Andrés Eduardo, señor. Buenas noches. Bueno, ahí me causa una duda entonces con este caso cuando, por ejemplo, la policía o los organismos de inteligencia que capturan a personas que supuestamente están diseñando un atentado contra el gobierno, algo por el estilo, en donde solamente les cogen unos planos y quedan en diseño, mas no materializan el hecho. O sea que allí podríamos también entenderlos como una tentativa o allí, digamos, si hay una materialización por el simple hecho de todo, digamos, las cosas probatorias pues que encuentran allí, el tema de planos, el tema de saber las rutas y demás, allí en esa parte se podría considerar de esa forma. Claro, hay unos delitos adyacentes como por ejemplo si tienen armas, algo pues adicional, pero digamos puntualmente cuando se ideó que un atentado contra no sé quién, pero pues no se materializó. Ok, en principio pues vuelvo y te digo, depende del caso y depende de la prueba, porque el problema no es endilgar la conducta, es decir, por ejemplo, no es decir, bueno, esto es tentativa de homicidio sobre
tal persona para la que iba dirigida el atentado, sino es probar que realmente el atentado buscaba matarla. Es decir, tentativa de homicidio implica que tú buscabas matarla y desplegaste los actos idóneos e inequívocamente dirigidos a ese resultado. Si logran probar eso, pueden probar tentativa de homicidio, de lo contrario no. Habrá que ver. Doctores, qué pena con ustedes, pasó lo que no quería que pasara, son las 8:56 y no los he dejado descansar, lamentablemente tendremos que parar en este momento. Mañana continuamos con el camino. Profe, Culpa y preteritis. Señora doctora Carolina. Disculpa, yo te había escrito por interno si podíamos hacer un minuto de silencio por un compañero que falleció este fin de semana, por favor. No lo vi, Carolina, lo siento mucho. Sí, efectivamente, no hay ningún problema, doctora querida. Entonces son las 7:56. Voy a colaborar con el minuto de silencio. Les pido, por favor, todos cerremos. Cuando sean las 7:57, corto la clase, ¿vale? Dios los bendiga y nos vemos mañana. Gracias, profe. Amén, gracias. Listo, compañeros, entonces les agradezco mucho por el minuto de silencio y por su atención el día de hoy. Qué gusto conocerlos, así sea de esta forma, y nos vemos mañana, ¿listo? Bendiciones y que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Gracias. Luego, Feliz noche.